Especiales de Brandiosas, Día Internacional del Diseño. No podría estar más contento y agradecido con el distinguido grupo de invitados que nos acompañan en este especial de Brandiosas. Este cartel no lo tuvo ni Toulouse-Lautrec. Recibo y presento a nuestros invitados. Tengo el honor y gusto de presentar a Francisco. Paco Calles, querido Paco, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Tony. Un gusto estar por aquí, desde luego también con todos mis compañeros. Muy amable. Continúo con Amanda Lemus. Amanda, muchas gracias, qué placer tenerte con nosotros. Tony, muchísimas gracias. Gracias a mis compañeros y pues es un gusto estar por acá. Igualmente, ahora tendemos un puente hasta Buenos Aires para recibir a Pablo Cosgaya. Muchas gracias por acompañarnos, querido Pablo. Gracias por la invitación, Tony. Un gusto estar aquí compartiendo un espacio con ustedes. Buenísimo. Continúo con Raquel Hernández White. Raquel, honrados de tenerte en este especial de Brandiosas. Muchas gracias por aceptar la invitación. Tony, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por este momento de compartir con todos ustedes. Y cierre de oro con estas presentaciones, querido Rodrigo Córdoba. Amigo, qué bueno tenerte con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, un honor de estar aquí con ustedes y de compartir ideas. Muchas gracias. Tremendo cartel este especial de Brandiosas. Y justamente el especial de Brandiosas lo realizamos como parte de la celebración del Día Internacional del Diseño, que se festeja un día como hoy, 27 de abril de 2022 en esta ocasión. Pero para entrar en contexto con nuestras amigas y amigos que nos favorecen con su atención, querido Rodrigo, compártenos un primer trazo. Claro que sí, pues bueno, como bien dices, Tony, hoy 27 de abril se celebra el Día Internacional de Diseño. Esto sucede desde 1995 y se debe a la fundación del Consejo Internacional de Diseño. En esa época era ICOGRADA, que se fundó en Londres en el 1963. Y bueno, este consejo tiene el propósito de tener un diálogo de alto nivel sobre el papel que juega el diseño en la sociedad, en la cultura y la economía. Y una de las cosas que más me llaman la atención es que una de las misiones del Consejo es aumentar el reconocimiento del valor de diseño, evaluar y elevar los estándares globales y obviamente mejorar la situación de los diseñadores en todos los aspectos. Y a lo largo de los años se han venido dando diferentes temáticas. Por ejemplo, en el 2019 fue las mujeres en el diseño. En el 2020, ser profesional. En el 2021, diseño para todos y para cada uno. Y este año, en el 2022, escogieron un tema que particularmente me gusta bastante, que se llama Suspendido en la transición. Como todos sabemos, pues hoy es un momento desconocido. La pandemia y la crisis generaron muchas cosas negativas, también otras positivas, y nos pusieron en lugares incómodos y sobre todo en situaciones que a la fecha no tienen solución pronta, ¿no? El trabajo remoto, los pagos, la economía, los problemas sociales, hoy en día la guerra. Entonces, ante esa transición, nosotros podemos tener dos caminos. Podemos frustrarnos, podemos permanecer inmóviles o bien aprovechar la oportunidad de explorar futuros alternativos. Así que pues hagamos lo que tengamos que hacer como diseñadores, pero sobre todo como humanos, como personas que hacemos diseño y que por supuesto que amamos nuestra profesión. Excelente, Rodrigo, muchas gracias. Así partimos en contexto. Y bueno, el Día Internacional del Diseño visibiliza especialmente el trabajo intelectual creativo que realizamos, sí en nuestro medio, pero particularmente con los externos. Haciendo una pausa necesaria para la reflexión, ¿qué significa individualmente para cada uno de nosotros? En tu caso, querido Paco, ¿qué nos dirías? ¿Qué significa para ti el Día Internacional del Diseño? Muchas gracias. Yo creo que una palabra que podríamos considerar clave, resiliencia. Hablar de diseño en estas épocas, como escuchamos hace un momento, pues resulta por demás interesante, considerando todos los cambios mundiales que hemos tenido. Y además, precisamente estas circunstancias nos han hecho modificar el perfil, la perspectiva también del diseño. El reconocimiento de nosotros mismos, de los diseñadores hacia la propia disciplina, pero sobre todo me interesa el reconocimiento de la disciplina hacia los otros, es decir, hacia la sociedad. Es un estupendo pretexto precisamente para dialogar, para platicar y compartir estos temas en este entorno de festejos y conmemoraciones. Bueno, para mí en realidad es solamente un pretexto para recordarnos que el diseño es un utensilio innovador, o por lo menos así lo quiero ver,
que se bifurca o que se basa en dos disciplinas muy importantes o en dos corrientes muy importantes, que es la interdisciplina y la transdisciplina. Creo que sin ser transdisciplinarios nos quedamos a la mitad, y me parece muy importante socializar y encontrar en otras disciplinas soluciones para el diseño. Pensaba que tuvimos un primer año de desafío que fue enfrentarnos a la virtualidad o a la modalidad virtual, no presencial, que fue un año de muchísima incertidumbre, donde la institución tardó muchísimo en responder para lo que nosotros esperábamos y tuvimos que salir a defendernos como podíamos en contextos de masividad y de enseñanza no arancelada, con presupuestos muy reducidos, o sea que fue un año dificilísimo, el primer año de la pandemia, y ya el año siguiente habíamos aprendido unos modos y la institución se había puesto un poco al día y había empezado a desarrollar algunos elementos. Entonces el segundo año de la pandemia fue un año mucho más estable, de menos incertidumbre, de capitalizar cosas que hemos aprendido, y ya cuando estábamos terminando de acostumbrarnos a ese año, empezamos un nuevo año de presencialidad, donde vuelve una presencialidad que no es la misma presencialidad que tuvimos antes. Entonces estamos en una situación de incertidumbre, porque no sabemos cómo es esa presencialidad. Es la que estamos empezando justo en este momento, porque estamos empezando la segunda clase de tipografía, ¿no? Entonces, creo que hay en realidad es una reflexión que comparto así como a modo abierto, que creo que está pasando en todo el mundo, que siento que la pandemia nos empujó a tomar una serie de decisiones por necesidad, a veces por desesperación, que implicó poner en marcha cosas que ya sabíamos o de herramientas que ya teníamos, pero no las hacíamos porque estábamos en una inercia. Y entonces ahora la presencialidad a la que nos enfrentamos es una presencialidad que nos permitiría enriquecerla con cosas que probamos, que funcionaban en la situación virtual, pero hay que ver si la institución, con esa inercia conservadora que tienen las instituciones, se anota, se apunta a dar esa mejora o vuelve a la situación presencial que teníamos antes. Esto vale para la educación, pero creo que un poco vale también para las instituciones en general. Yo creo que el diseño es transformación, o sea, implica la transformación, y en estos últimos años, con la pandemia, sí hemos tenido que transformarnos sí o sí. Y creo que hemos aprendido a tratar de entender la velocidad de la transformación. ¿A partir de qué? No a partir de lo de adentro, sino a partir de lo de afuera, que eso fue lo más impactante. Lo que nos parecía lejano, lo que nos parecía que era de otros, de repente lo tuvimos en nuestra casa. Y lo tuvimos que empezar de afuera hacia adentro a entender, para que el diseño y la vida del ser humano, el ser humano, pudiera de adentro hacia afuera a contrarrestar, ¿no? Que es un poco la suma de lo que Pablo, de Paco y Amanda nos han comentado. Esa parte de transformación se ha dado en todos los hábitos, en todos los ámbitos, en todas las categorías y en todos los niveles. Y si bien apegado a la educación, apegado a la economía, pero muy fuertemente el diseño se ha visto transformado. Hemos tenido que transformar la manera de hacer diseño, de pensar diseño, y a velocidades que implican que pudiéramos apoyar el que no se desaceleraran las empresas por un enfrentamiento a una situación de mercado totalmente diferente que escapaba. Por ejemplo, todo este boom de la salida del e-commerce, toda esta situación en las escuelas que nos venían diciendo antes del COVID, es que tenemos que encabalgar online, y lo veíamos lejano, ¿no? O sea, decíamos, no, mi materia no, ¿cómo mi materia tiene que ser presencial? O sea, si no es presencial, no se da la materia. Y de repente nos enfrentamos a que tenemos que estar diseñando
sistemas de embalajes que tengan no solamente la seguridad interna del producto, sino la seguridad social de transportación de todo, de toda la cadena de seres humanos que van a intervenir en pasar ese paquete para que llegue a tu hogar y que tú lo puedas todavía ahí sanitizar. Y entonces, eso es el diseño. El diseño es transformación y nos está enseñando nuestra profesión a través de la transdisciplinaridad, ¿no? Que tenemos que compartir más y que tenemos que estar más abiertos hacia el afuera para poder empezar a entender el adentro. Entonces me parece fantástico todo lo que creo que va a ser el vivir toda una nueva propuesta de un cambio de switch híbrido que va a implicar nuestra participación activa por parte de nosotros, activa, reflexiva por parte de todos los diseñadores. Para mí el diseño sí es transformación y también tiene que ver con adaptación. Para mí este día sí es muy especial porque yo empecé en el diseño ayudándole a mi padre a trazar logos para que hiciera diplomas. Él los grababa a mano, entonces yo empezaba, mis primeras cosas que hice fue plasmarlas en un metal con tinta blanca y con lápiz para que mi papá posteriormente los grabara a mano, ¿no? Entonces, el ver esa transformación que el diseño ha tenido para mí es algo increíble, ¿no? O sea, el ver cómo la tecnología, las computadoras se han integrado a nuestra profesión, pues es y será siendo un como avance tecnológico en muchos sentidos, ¿no? Algunas personas lograron incorporarse a esa tecnología, algunas otras decidieron no hacerlo por alguna otra razón, pero yo considero que también la adaptación es importante, ¿no? Hoy en los últimos años, ahora que hablamos de la pandemia, pues es importante la adaptación porque cosas que veníamos haciendo de cierta forma y que incluso llegábamos a nuestra zona de confort, pues ha cambiado radicalmente, ¿no? Entonces tuvimos que hacer una adaptación inmediata porque si no, pues nuestro negocio pudiera o perderse o pudiera desaparecer de plano, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí este día es especial porque hay adaptación y hay transformación. Entonces, para mí esas palabras son clave en nuestro quehacer cotidiano como diseñadores y para mí es muy importante lo que aportamos a la sociedad, ¿no? Yo sí creo que el diseño es una parte muy importante de la vida económica. Por ejemplo, sin nuestra profesión simplemente pues las marcas no existirían como las conocemos hoy en día, ¿no? No podrían tener el impacto que tienen ante un público objetivo, por ejemplo, ¿no? No pudieran existir como son hoy en día sin nuestra actividad. Entonces, por esas razones es pretexto de celebrar el día y por otro lado, tener esa capacidad de cambio, ¿no? Esa capacidad de cambio que nos haga evolucionar para mantenernos y obviamente para seguir disfrutando de nuestro quehacer, que es el diseño. Muchas gracias, Rodrigo. Son buenas anotaciones las que han compartido en este diálogo. Ahora, el escenario en los años recientes, y no hace falta que expliquemos la locura que han sido estos años de pandemia y otras crisis activas, el escenario en los años recientes ha presentado para el diseño gráfico y sus protagonistas múltiples desafíos, pero también oportunidades, como han sido para otras profesiones. Pero si pudieras compartirnos algunos que identificas, Rodrigo, ¿qué nos dirías? Creo que sí. Bueno, yo algo que siempre he hecho mucho hincapié es que es importante que la gente y evidentemente nuestro entorno sepa que nuestra actividad es estratégica. O sea, nosotros no solamente hacemos la parte estética, nosotros debemos ser estratégicos y estar alineados a muchos temas, ¿no? Estar alineados a un tema económico, estar alineados a un tema de mercadotecnia, estar alineados a un tema de branding. Para mí, esa parte es muy importante, poder seguirla construyendo y no que solamente los diseñadores nos quedemos en lo que perciben los demás, que es como la parte estética, ¿no? Ya decía IBM en una de las grandes frases con la que se promovían que un buen diseño es un buen negocio. Entonces, ver el diseño como negocio en muchos sentidos para mí es algo súper importante. Obviamente los diseñadores debemos integrar conocimientos como mercadotecnia, branding, psicología, economía. Sin duda la estética es algo que es parte del diseño, pero hay muchos otros temas que están involucrados, ¿no?
Por ejemplo, para mí el diseño debe de ser útil, evidentemente, debe de estar enfocado en su público objetivo, debe generar retorno de inversión. Si lo que nosotros hacemos no genera retorno de inversión para nuestros clientes, pues simplemente nuestra profesión no serviría del todo y se quedaría justamente solamente en la parte estética, ¿no? Hoy en día hay clientes y nosotros como diseñadores debemos de enfocarlo. La parte de respetar el medio ambiente para mí es algo súper importante y que afortunadamente los clientes han estado también en ese mismo camino. Antes a lo mejor no se tomaba tanto en cuenta el tema de desperdicio de papel, no se tomaba en cuenta si afectabas algunos árboles, si afectabas animales. Hoy en día toda esa parte es bien importante, en la parte de empaque, en la parte de impresos. Todo eso yo creo que como diseñadores debemos de tener en mente esos desafíos que a lo mejor antes no estaban tan puestos sobre la mesa, ¿no? Hoy en día, como diseñador, debes de tener muchos otros conocimientos que solamente la parte estética, ¿no? Hay que tener mucho enfoque en la parte económica y que los resultados que genera un diseño traigan retorno de inversión. Creo que el diseño gráfico tiene muchas oportunidades, tiene tiene mucho futuro y más ahorita, en este momento, justamente hablando de la transición y de la adaptación y de todas las necesidades externas en paralelo, múltiples y externas en paralelo, de comunicar de comunicar algo. Si bien podemos estar revisándolo a través de diseño como negocio, como posicionamiento de marcas, productos o servicios, también por la parte de la educación, o sea, toda esta parte de comunicación, de facilitar, de ser la herramienta expresiva del diálogo entre la pieza de diseño con el usuario. Y ahí yo creo que eso es la parte crucial y la parte más importante del por qué el diseñador gráfico tiene mucho que dar para los siguientes, para este siglo, ¿no? Porque además de poner a la persona frente a la pieza de comunicación, esa pieza de comunicación está también cambiante. Está desmaterializándose cada vez más. Entonces, ahí es en donde también encontramos otra oportunidad de relacionar a todo el diseño, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente estamos comunicando o miramos el diseño gráfico a través de objetos impresos, que en el objeto impreso vienen todas estas cadenas que Rodrigo ya nos ha mencionado y que son sumamente importantes, desde la parte sostenible de la pieza para no impactar el futuro. Ahí hay una situación muy, muy interesante, pues no solamente para las marcas, sino para toda la cadena de diseñadores y para toda la cadena de profesionales que intervenimos para que una pieza física salga y comunique. Y aquí entramos con impresores, aquí entramos en los que están produciendo nuevos materiales, qué tan factibles son, qué ciclo de vida van a tener. Entonces, esa es una parte, pero la tecnología nos está llevando a otra parte, que es la inmaterialidad en la comunicación. Es decir, necesitamos entrar y revisar los nuevos lenguajes que la tecnología y el online nos están marcando, porque van ligados al lenguaje de las sociedades, de las nuevas sociedades y de las nuevas generaciones y de las necesidades de las marcas para conectar transgeneracional, ¿no? Desde, como Rodrigo nos decía, desde personas que han decidido que no se quieren acercar a una computadora porque les da miedo, les sigue dando miedo o porque no se entiende, hasta ahorita nuestra juventud que está metida en todo este concepto de chain block y de bitcoins y de todos estos intercambios que a través de un buen diseño de plataformas
que van más allá de la estética, que eso estoy de acuerdo con Rodrigo, van directamente a esta funcionalidad visual donde el usuario puede decodificar fácilmente, y eso es gracias pues a todo el trabajo de bajar todo lo que es tipografía, color, morfología y programación en este caso, ¿no? O sea, me parece que el diseño tiene un potencial para este siglo y que nosotros como diseñadores tenemos que empezar a visualizar todas las ramas y todas las situaciones a futuro tan interesantes a las que nos vamos a enfrentar y que a lo mejor ahorita ni siquiera las estamos imaginando. Se me habían abierto muchas líneas de pensamiento al escucharla. Lo primero es que respecto al tema de bitcoins y monedas de este tipo y cuestiones de la financiarización de las economías y qué sé yo, tenemos en nuestro país algunos problemas, ¿no? Con ciertos casos de fraude y como problemas delictivos, ¿no? De personas que conocen mucho de eso y lo usan de un modo en el que ya no se trata solamente de la forma y del diseño, sino que también hay ciertas cuestiones éticas, políticas, sociales también que tener en cuenta. Pero volviéndome a la cuestión educativa, que fue con lo que empecé y donde también encuentro muchas resonancias en lo que se decía, tuvimos una primer sorpresa en el equipo docente con el que trabajo, que es un equipo en torno a las 30 personas, docentes que trabajamos con 400 estudiantes, que fue que la preparación que teníamos los docentes más experimentados para poder desarrollar el programa y hablar de los contenidos y pensar las estrategias con las que se iban a llevar adelante los ejercicios, dejaron lugar a poder empezar a aplicar programas como Miro, como Discord, como Zoom que estamos usando, como Meet, como Figma, como Sketch, que fueron necesidades urgentes de adoptar como equipo para poder trabajar con todos los estudiantes, y ahí se lucieron personas que tenían muchísima menos experiencia docente, pero a la vez eran las personas que tenían más experiencia en estas herramientas. Entonces hubo como una especie de revolución dentro del grupo, del equipo, donde personas que eran inexpertas en algunas cosas se transformaron en las que se pusieron el equipo al hombro y llevaron adelante las propuestas y las soluciones que implementamos. Y sobre esto, que me deja una gran satisfacción como equipo, y siento que en el primer año nos costó, en el segundo año ya lo dominamos, pero esa experiencia es una experiencia de un equipo dentro de un espacio mucho más grande, que es la carrera, y dentro de un espacio mucho más grande, que es la facultad, y en esos espacios no siempre encontramos el nivel de diálogo que, por ejemplo, este espacio nos está ofreciendo para compartir nuestras experiencias, ¿no? Entonces, un estudiante que cursa tipografía en mi cátedra y no la cursa en otra cátedra de tipografía, cursa diseño en una cátedra, pero también tengo estudiantes que cursan diseño en otras cátedras. Entonces, esa especie de aleatoriedad de la mezcla de las experiencias no está siendo procesada institucionalmente. Y en ese sentido siento que hay como una especie de, por desidia o por falta de práctica institucional ante estos desafíos, puede haber pérdida de toda la riqueza que se está generando, ¿no? Como si todo eso se llegara a perder en determinado momento sin que nosotros querramos que eso ocurra. O sea que ahí también dejo como una duda sobre esta cuestión. Y por otra parte siento que las herramientas nos ayudaron a trasladar a la pantalla ciertas experiencias de las que estábamos muy contentos, como la evaluación, por ejemplo, que hacemos evaluación que es formativa, en la que los estudiantes pueden participar de la evaluación, pueden asistir a las reuniones de evaluación, tenemos criterios de evaluación que se pueden leer mientras estamos evaluando para que esa evaluación sea una evaluación lo más transparente posible. Y las herramientas nos ayudaron, porque pudimos usar tableros con comentarios, tableros ordenados, donde podíamos, y a la vez grabábamos las reuniones en las que discutíamos ese tablero, y esas grabaciones las poníamos al servicio de los estudiantes. Ellos podían acceder a nuestros canales de YouTube y lo podían ver. Por lo tanto, creo que eso
es algo que si las instituciones tienen realmente la convicción de que eso se puede aplicar, estamos ante la posibilidad de hacer una verdadera transformación significativa en la educación. Pero tengo mis reservas de que las instituciones puedan romper esa especie de inercia conservadora que tienen. Creo que quizás en espacios más pequeños, en algunas instituciones educativas pequeñas o autogestionadas, se puede hacer, pero dudo un poco de la posibilidad que tenemos en las grandes universidades. Yo colaboro en el Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes. Si bien ya había muchos procesos y muchas iniciativas que teníamos de manera remota, en esta ocasión, bueno, nosotros tenemos dividido el laboratorio de publicaciones digitales, que es el que me toca coordinar a mí, en varias líneas, ¿no? Producción, investigación, divulgación y formación. En varias de ellas el diseño evidentemente cruza, eh, y había una en especial que tenía que ver con, o tiene que ver con los procesos de edición, analógicos y digitales. Y esta iniciativa la presentamos y se hacía de manera presencial, como se había hecho en los años anteriores. Entonces, justo la pandemia nos toca en ese momento y nos tenemos que ir a la virtualidad y tuvimos muchísimo éxito, y un área de oportunidad que encontramos es que de muchos lugares del interior de la República estaban aplicando a esta iniciativa, ¿no? Cosa que cuando es de forma presencial, pues lo perdíamos completamente. Pero ¿qué pasa con todo este esquema de educativo que ya teníamos de manera presencial, ahora de manera virtual? Evidentemente teníamos que mutarlo y teníamos que buscar herramientas para poder seguir o tener un seguimiento con los alumnos que pudiera funcionar, ¿no? Entonces, en el asunto, en la enseñanza, sí tuvimos un poquito como de trabas y tuvimos que sortear bastantes dificultades, pero lo logramos. El centro es un lugar que tiene una convivencia con otras disciplinas, o sea, publicaciones tiene que ver con robótica y tiene que ver con video y tiene que ver con realidad virtual. Entonces, pues echamos mano entre todos de estas herramientas para poder complementar en este caso la fábrica. Y sí, nosotros venimos hablando de la inmaterialidad, de muchos procesos. Entonces creo que no fue complicado mutar, sí fue complicado para nuestros públicos llegar a estas iniciativas, pero me parece que con las herramientas que teníamos, ahora las transmisiones se hacían en línea, ahora podíamos llegar a más públicos, ahora justo Discord, Slack, Zoom, Meet, como íbamos pudiendo entender en esta curva de aprendizaje súper rápida que se nos venía presentando, es como íbamos solucionando. Creo que también esta oportunidad, que si lo queremos ver así, que nos está otorgando, que nos otorgó la virtualidad, nos ha permitido conocernos y conocer a otros públicos, y eso me parece increíble. Y en cuanto al diseño, el equipo que me toca coordinar o que coordino, ya estábamos, o sea, la verdad es que hay que pensarlo, y es una disciplina muy privilegiada en algunos de los casos, evidentemente, porque ya teníamos como intermediaria la máquina, ¿no? Entonces ya hay procesos que se pueden solucionar a partir de la máquina. Entonces más bien el proceso de organización es el que teníamos que reforzar. Y, a ver, vamos a almacenar todo, por ejemplo, con los diseñadores, vamos a almacenar todo, vamos a hacer revisiones tal fecha, a tal hora, no sé, como que esos procesos ajustarlos un poquito, pero ya teníamos un buen camino avanzado desde el Centro Multimedia. Yo creo que tenemos que, evidentemente, asociarlo con los últimos 24 meses en los que nos hemos inmiscuido, y yo creo que uno de estos los va a juntar, desafío, oportunidad, es decir, lo pongo junto, tendría que ver con la optimización de los recursos. Me parece que las plataformas, los tiempos, ahora que estamos regresando a la presencialidad, no recordaba el tiempo que invertía yo en el desplazamiento para los cientos de trabajo, es bárbaro, bárbaro. Y entonces tengo que reducir, soy menos productivo que hace algunos meses. Creo que la reorganización es otro gran desafío.
y la optimización de los recursos de cualquier tipo, que a partir de lo que ya hemos nosotros experimentado y en lo que corresponde, por ejemplo, también en lo que sería mi práctica profesional, diseñar experiencias de aprendizaje. Si bien es cierto, ya conocemos varias plataformas, pero todavía me parece que es una asignatura pendiente, por decirlo así, es diseñar, porque no se trata solamente de llevar a la virtualidad lo que veníamos desarrollando. Tuvimos que modificarlo, pero todavía lo tenemos que concretar, lo que tenemos que categorizar. Seguimos experimentando y va a faltar, supongo, varios meses. Pero las experiencias de aprendizaje me parece que es lo que, en el caso del diseño para la educación, en términos generales, cuando digo diseño no me refiero solamente a lo gráfico, pues tendríamos ahí presente un gran desafío. Son ideas muy valiosas, las cuales nos permiten tener una vista privilegiada sobre estos temas. Y haciendo un ejercicio de síntesis de estas ideas que hoy se exponen, ¿cuáles son algunas de sus conclusiones? Volvemos contigo, Paco. ¿Qué nos propones? Yo creo que cada vez que tenemos un problema, inventar posibles soluciones, y el diseño es un elemento, es un soporte, es un proceso estupendo precisamente para reinventarnos. En la medida de lo posible, si cada vez más tenemos conocimiento profuso sobre la propia disciplina y otras áreas, yo creo que el resultado de esta experiencia será fenomenal. Una recomendación, como dicen por ahí, como decían desde la medicina, ¿no? Hago una paráfrasis, por supuesto, el que solo sabe de diseño, ni de diseño sabe. Yo creo que nunca hay que olvidar que el diseño es una profesión encaminada a resolver problemas. Y estos problemas pueden ser de muchos tipos. En el mejor de los casos puede ser el front de un producto, de una página, de una interfaz, de algún servicio. Pero en muchas ocasiones, en casi todas, en realidad en todas, el diseño empieza desde mucho tiempo antes, ¿no? Desde un proceso, es un proceso largo, creo que no hay que olvidar eso. Creo que hay que repensar muchísimas cosas situándonos en nuestro entorno. Creo que, o por lo menos así me gusta pensar, que el diseño no se puede pensar fuera de mi entorno y fuera de las necesidades con las que mi público, mis clientes, mis usuarios se enfrentan. Creo que compararnos o revisitarnos frente a otros lugares, a otros países, a veces es muy valioso, pero creo que siempre tendríamos que pensar en cómo estamos actuando parados en donde estamos parados, ¿no? Creo que tiene una intencionalidad y que esa intencionalidad tiene que ser consciente, y tampoco creo que tendríamos que olvidarlo nunca. También creo que hay que ser críticos y objetivos. Si bien cada uno de los procesos de diseño les volcamos, ¿no? O aportamos buena parte de este proceso, creo que hay que ser críticos al final y entender en dónde o para quién estamos trabajando. Creo que también tendríamos que pensar y repensar estos procesos de investigación y no dejarlos atrás nunca, porque son la clave, me parece, para obtener unos buenos resultados. Avanzaría sobre puntos que de algún modo son puntos, son contenidos de lo que enseñamos, que creo que son temas que están presentes en todas las menciones que se han hecho. Son dos puntos. Un punto sería un punto curricular para nosotros en tipografía 2, que tiene que ver con la tipografía en tanto una herramienta con la que se navega en un objeto de lectura, y cómo la convivencia de los distintos soportes impresos y digitales ponen como un desafío en la convivencia, en el modo en el que yo voy a navegar un libro, o voy a navegar un sitio, o voy a navegar una aplicación, que son representaciones de un mismo objeto, ¿no? Entonces creo que ahí hay como un desafío bien grande, que lo veníamos trabajando, pero como por separado, ¿no? Y esta situación de virtualidad hizo que muchos trabajos que antes teníamos que simular
en la presencialidad, porque eran digitales, de repente se hicieron digitales, tal cual, ¿no? Entonces, su práctica, su consulta, su evaluación fue totalmente digital, pero entonces se nos quedó un poco perdido en la virtualidad el libro, ¿no? Porque el libro perdió su materialidad. Y desde el punto de vista del proyecto hay también desafíos, porque no es lo mismo el índice de un libro impreso que el índice de una pieza digital, ¿no? O lo que sería un árbol de un sitio web, por ejemplo, que son referencias a la estructura de la obra, pero que tienen visualizaciones diferentes. Y creo que ahí hay como todo un tema para trabajar desde el punto de vista de lo curricular. Y el segundo tema es un tema que hace como a la al propio formato de lo tipográfico, que lo tipográfico hace ya tiempo que se digitalizó y que ya está en la web, pero han aparecido el nuevo formato de fuentes variables, que es un formato todavía no del todo conocido, que está desarrollándose con mucha velocidad y que creo que es algo que se tiene que incorporar a la enseñanza y a la práctica profesional, y siento que tiene como una complejidad de abordaje que, si no es debidamente desarrollada, puede llegar a ser una linda idea que quede dejada de lado, que no se pueda gobernar, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo manejar un eje de variación de ancho o de peso, que son los más comunes, que otros ejes experimentales que después no se pueden interpretar en el software que usa una tipografía, ¿no? Bueno, ahí hay también otro desafío para trabajar, que tiene que ver con esta condición digital que estamos atravesando, donde incluso en Latinoamérica somos productores de esas mismas herramientas, pero ser conscientes que si no trabajamos en la difusión y en la práctica de esas herramientas que producimos, después pueden llegar a caer en el olvido o en el desuso. A mí me parece que tenemos que replantearnos el diseño en esta flexibilidad de pensamiento para poder rescatar otra vez la esencia del ser humano. El ser humano, y bien como lo dijo Amanda, no es el ser humano sí global, pero también el ser humano local. Es el ser humano con el que compartes. Es el ser humano, porque el ser humano diseña para seres humanos y para sus contextos. Entonces, al momento de nosotros cambiar un poco la mirada, podemos dar el paso a economizar muchas cosas, a integrarnos un poco más a la naturaleza, a tener un poco más de resiliencia, o más bien darle paso al planeta para que pueda generar sus procesos de resiliencia. A mí me preocupa mucho, como a muchos jóvenes y como a muchas personas, la situación planetaria. La situación planetaria que mucho es derivado también de la actividad del diseño, y no lo podemos olvidar. No podemos olvidar que el diseñador también es un educador. Su pensamiento flexible y su pensamiento que justamente esta flexibilidad le permite transitar entre muchos pensamientos y entre muchos actores en el proceso de un diseño, como puede ser desde el cliente, como puede ser el proveedor, como puede ser los equipos creativos de trabajo, los equipos de producción, mercadotecnia, en fin, los comerciantes. El diseñador tiene la obligación moral y por profesión de poder revisar todas estas cadenas de actores que intervienen para poder comenzar a transformarnos juntos. No se tiene que transformar el cliente, porque el cliente no va a querer cambiar, no sé, el color institucional, y a lo mejor ese color institucional, sus materias primas X, ¿no? Sin embargo, se debería de flexibilizar. ¿Por qué? Pues esto es un tema mucho más grande que tendría que ver con sostenibilidad y con economía circular. Pero entonces creo que es muy interesante y muy importante la actividad que el diseñador hace día con día,
con toda esta cadena de actores en cada uno de sus trabajos. O sea, yo sí creo que debemos de olvidar esa frase que el siglo pasado pesaba mucho en muchos diseñadores, de que el cliente te escoge como diseñador. Yo creo que es mutuo. Yo creo que ya debe de empezar a haber co-creación en donde tú llevas el diseño, tú llevas la batuta, tú revisas la comunicación, tú llevas las salidas online o físicas, ¿no? Digitales, no materializadas o físicas. Pero sí es importante que todos empecemos a co-crearnos y a co-transformarnos. Entonces, creo que una de las palabras importantes a revisar, pues va a ser la palabra economía. Y no estoy hablando en términos de, no solamente en términos monetarios y todas estas transformaciones que se nos vienen. No, eso es punto y aparte. Estoy hablando de empezar a trabajar en equipos de trabajo para economizar recursos, economizar energía, incluso economizar pensamiento, o más bien darle calidad a tu pensamiento para poder tener una respuesta en tiempo, como las empresas, como las marcas, como los productos, como los servicios requieren el resultado del equipo de diseñadores, ¿no? Yo quisiera hablar de la parte tecnológica. Yo creo que la tecnología la debemos de ver como un aliado, como algo que nos integra como empresa, obviamente para ser más productivos, para ser mucho más rentables. Hoy en día la tecnología estaba avanzando con pasos agigantados. Lo vimos hoy recientemente con la pandemia. De repente todos nos tuvimos que subir en ese carrusel para llegar a la misma velocidad. Pero yo creo que como diseñadores debemos estar conscientes también de otras cosas y no solamente de un software que pueda ayudarnos a tener una mejor conclusión a nivel de diseño, ¿no? Hoy, por ejemplo, la ciencia de datos es algo impresionante que tiene que poder ayudarnos a nosotros como diseñadores. Hoy en día, a través de la ciencia de datos, puedes saber cuáles son los colores en tendencia inmediatamente. O sea, ni siquiera tienes que hacer una investigación. Puedes saber cuáles son las marcas más vistas, cuáles son los productos que más consumo tienen a nivel de venta, ¿no? El tema del Internet de las cosas también es súper importante en términos de diseño. Evidentemente la realidad aumentada, la realidad virtual y la inteligencia artificial también para el diseño es un futuro inmediato prácticamente, ¿no? Hoy en día se puede recrear algún cuadro, algún paisaje con solamente metiéndole datos a un software en donde con inteligencia artificial te puede hacer lo que prácticamente lo que sea, ¿no? Obviamente no estoy diciendo que eso nos va a reemplazar como diseñadores, sino más bien como diseñadores, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros para hacer las cosas diferente? Por ejemplo, la inteligencia artificial está basada en parámetros existentes. Podría ser una tipografía, pudiera ser un empaque, pudiera ser una campaña, evidentemente lo podría hacer. No sé con qué resultados, sin embargo, ese lo veo como un reto para los diseñadores. ¿Qué podemos hacer diferente? ¿Qué podemos aplicar de forma diferente para que nuestra profesión evidentemente siga teniendo vida, pero por otro lado para poder dar una mejor solución a un mercado, ¿no? Y por otro lado, también a nivel de conclusión, últimamente me he enfocado mucho en un rubro que se llama capitalismo consciente, ¿no? Antes las empresas solamente tenían el objetivo de producir utilidades, producir dinero, que los inversionistas o socios estuvieran felices, pero esto creo que ya se ha quedado en el pasado y ahorita, como dice Raquel, debemos de tener como empresa, o sea, a nivel de diseño y a nivel de las empresas con las que trabajamos, un propósito mucho más elevado, ¿no? Es un propósito que aparte de generar ganancias, que eso evidentemente yo no lo veo mal, o sea, necesitamos generar dinero para subsistir, para hacer muchas otras cosas, para tener una casa, para comer, evidentemente para muchas otras cosas, ¿no? Pero que esas empresas tengan un impacto positivo en el mundo. A lo mejor se oye romántico, pero eso tiene que ser. O sea, si no trabajamos y no estamos en ese mismo canal de impactar positivamente en el mundo, pues simplemente el mundo se va a acabar más pronto de lo que nosotros podemos pensar, ¿no? Entonces, creo que como diseñadores tenemos un trabajo mucho más allá que tiene que ver con la parte estética, mucho más allá que tengas la habilidad de
de manejar un software, mucho más allá de cualquier otro conocimiento. Tenemos una obligación como diseñador que rebasa cualquier expectativa que cualquier otra persona pudiera tener de la profesión. Creo que esa sería un poco la conclusión de mi parte, y por otro lado, pues tener la mente abierta para poder transformarnos. Transformar es una de las palabras clave que deberíamos de aplicar en diseño y en muchos otros temas. Maravilloso, Rodrigo. Gracias por estas conclusiones. Hemos disfrutado muchísimo de poder compartir con todos ustedes en este especial de Brandiosas, el cual lo realizamos como parte de la celebración del 27 de abril, Día Internacional del Diseño. Muchas gracias por la oportunidad de tenerles juntos y de poder conversar con todos ustedes. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Tony, y felicidades por esos 100,000 seguidores en TikTok, ¿no? Y la verdad que me da mucho gusto verles en pantalla, que he tenido la oportunidad de verles en carne y hueso, a todos los que estamos por aquí, pero vernos acá también es un enorme gusto, y por supuesto también todas las personas que nos están acompañando. Pues un abrazo, saludos a todos, a todas. Amanda, muchas gracias por acompañarnos. Tony, gracias por la invitación. Rodrigo, Pablo, Raquel, Paco, un gusto haber compartido con ustedes ideas y comentarios y estar en esta mesa. Y creo que lo importante es estar conscientes, ser conscientes y ser críticos. Gracias, Tony. Buenísimo. Pablo, todo mi agradecimiento. Lo mismo digo yo, una alegría compartir un espacio tan lindo como este, y también agradecer y valorar este espacio que creás y que permitís que intercambiemos ideas, y bueno, gracias a todos los que participaron de esta charla. Muchas gracias. Raquel, mil gracias. Muchas gracias, Tony. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchas felicidades en este día, y pues a seguir adelante, transformándonos juntos. Que así sea. Muchas gracias, Rodrigo. Pues un honor de estar con ustedes, de poder compartir ideas, y sobre todo que el diseño nos pueda unir, ¿no? Eso es una de las grandes características, y ahorita evidentemente lo vemos reflejado, ¿no? El diseño nos está uniendo para celebrar y sobre todo para intercambiar ideas. Muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias a todas y todos ustedes que nos favorecen con su atención. Ya lo saben, nos encontramos muy pronto en el próximo especial de Brandiosas. Colegas, feliz día y hasta pronto. Especiales de Brandiosas, Día Internacional del Diseño.